Muy bien, vamos a empezar. En un contexto como el actual, siempre se vuelve importante la pregunta es cómo hacer para sobrevivir a la crisis y cómo hacer para no morir en el intento. Bueno, siempre la pregunta es qué es importante hacer lo que es correcto desde el punto de vista estratégico o priorizar el corto plazo. Quizás sea importante trabajar los dos aspectos, lo que es importante desde el punto de vista estratégico y también lo más urgente, lo más inmediato que nos permita sobrevivir a una crisis. Pero muchas veces la opción no es sencilla. Recuerdo algún productor de acheto balsámico, que es un producto que se hace en base a mosto, y que lo vendía a un gran hipermercado. El hipermercado generalmente lo vendía por debajo del costo. En realidad, al productor le convenía en el corto plazo. ¿Por qué? Porque vendía una cantidad sumamente significativa de productos. El problema era que estaba dinamitando su posibilidad de tener un proyecto sostenible. ¿Por qué? Porque cualquier punto de venta que no fuera el supermercado, él lo compraba a un precio mayor al que estaba en el supermercado. Entonces, siempre es importante la pregunta, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo trabajar con el largo plazo? Bueno, me parece que esa es la pregunta, en realidad, cuando uno hace planificación estratégica. La planificación es crear el futuro. Dentro de las corrientes que hablan de la planificación estratégica hay muchas. Hoy está muy de moda lo que se denomina la prospectiva. Y esto tiene que ver con que el presente lo explica el futuro, no al revés, no que el futuro lo explica el presente. Entonces, vamos a tratar de entender qué es lo que va a pasar en el futuro para crear y armar escenarios en los cuales nosotros podamos proyectar decisiones y lanzar productos y ver la factibilidad de competir en un determinado sector, en una determinada región. Entonces, lo que vamos a tratar de pensar la estrategia con una cuestión de congruencia, una cuestión de sostenibilidad, una cuestión de viabilidad. Y viabilidad, los objetivos que nosotros tenemos, los recursos, con lo que nosotros creemos que va a pasar en el mercado, con lo que nosotros creemos que puede pasar, que las oportunidades pueden llegarse a presentar en el mercado. Los creadores o los que diseñaron la aplicación Zoom, yo no sé si esperaron una pandemia como la actual para tener un crecimiento tan sostenido y tan espectacular. Lo cierto es que imaginaron el futuro, imaginaron cómo era, qué era lo que se venía, y por eso crearon una aplicación que ha tenido una difusión, que ya venía teniendo una difusión importante, pero durante la pandemia ha tenido una difusión que es realmente extraordinaria. Nadie puede decir que no hubo planificación, no hubo imaginación para tratar de entender el futuro, y en vez de proyectar el presente al futuro, fue al revés, proyectar el futuro hacia el presente. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de la planificación. La planificación tiene que ver con la creación, con la imaginación, con tratar de darnos cuenta qué es lo importante y qué es lo que nosotros
qué es lo que nosotros vamos a hacer. Bien. Vamos a continuar. Básicamente vamos a pensar que la planificación implica por lo menos cuatro actividades realmente importantes. Primero, definir la misión. Cuando nosotros definimos la misión, estamos imaginando, estamos haciendo una declaración, estamos haciendo una propuesta de negocios. ¿A quién? A la sociedad, al entorno, a la comunidad, al mundo, a una provincia, a un país, a una región, a un grupo de segmentos, un grupo específico. Entonces lo que vamos a decir es que definir la misión implica hacer una declaración de negocio. Después lo vamos a ver, vamos a analizar en particular qué implica o qué significa definir la misión corporativa. En segundo lugar, vamos a establecer lo que se denomina focos independientes de negocios, que son las unidades estratégicas de negocio, las famosas UEN. Es decir, son eso. Bueno, una vez definido un objetivo central y un sector al cual nosotros queremos apuntar, lo que vamos a hacer es asignar recursos. Y en última instancia lo que vamos a hacer es planear nuevos negocios. ¿Cómo podemos hacer si estamos en un mercado para generar nuevas posibilidades de negocio, nuevas oportunidades, nuevas alternativas para desarrollar negocios? Entonces lo que vamos a ver es, vamos a empezar por tratar de definir cuál es la misión. Y en realidad, para poder formular una misión, lo que vamos a hacer es hacernos preguntas. Lo que vamos a tratar de entender qué es, en qué consiste, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra finalidad, para qué sentido tiene llevar adelante un determinado proyecto o un determinado foco de negocio. Entonces, lo que vamos a preguntar es en qué consiste nuestro negocio, a qué nos dedicamos. ¿Nos dedicamos a qué? A atender personas con problemas neurológicos, nos dedicamos a hacer feliz a los clientes. ¿Se acuerdan en la clase pasada cuando hablábamos de la base de la pirámide, de la escala de Maslow? ¿Cuáles eran las necesidades básicas de la pirámide? ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran esas necesidades básicas? ¿Se acuerdan eso? ¿Cuáles eran esas necesidades básicas? ¿En qué consistían esas necesidades? Básicamente, las necesidades básicas tenían que ver con las necesidades fisiológicas, con las necesidades de la alimentación, lo más inmediato y que tiene que ver con la subsistencia de las personas. Luego vienen las necesidades de seguridad. Una vez satisfechas esas, empiezan a aparecer otro tipo de necesidades. Bueno, ¿qué tipo de necesidad? Vamos a hablar de necesidades de contención, las necesidades de integración, las necesidades de realización, las necesidades de formar el equipo ganador, o las necesidades que tienen que ver con estar en la cúspide de una determinada actividad o de un determinado sector. Bueno, entonces la pregunta es, ¿en qué consiste nuestro negocio? ¿En qué? ¿A qué nosotros nos vamos a dedicar? A crear un entorno para hacer reuniones a distancia, para asesorar financieramente, para evaluar proyectos desde el punto de vista impositivo, financiero, legal, vamos a desarrollar sociedades. Bueno, eso es lo que nosotros nos vamos a preguntar en este contexto y vamos a tratar de entender a qué nos dedicamos y qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, lo importante acá es definir nuestra misión. Ya vamos a definir más operativamente nuestra misión. Pero también implica definir algo que
que quién es nuestro cliente, a quién nosotros vamos a servir. Quizás nosotros vendemos un determinado producto. Quizás vendemos productos que tengan que ver, que estén destinados a menores o a chiquitos. Pero ¿quién toma la decisión de compra? ¿Lo toma el mismo chico? ¿Lo toma la madre? ¿Qué es lo que valora el cliente? La personalización, la escala, el desempeño superior, el diseño, la calidad. Luego vamos a ver qué entendemos por calidad cuando hablamos de marketing. Entonces, en definitiva, lo que vamos a tratar de ver cuál será nuestro negocio, qué es, en qué consiste nuestro negocio, y algo muy importante, quizás nosotros podamos definir un negocio actual, pero también podríamos estar en condiciones de definir cuál será nuestro negocio en el futuro. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a ver y vamos a tratar de entender a qué nos dedicamos. Es decir, la misión es una declaración del ámbito actual y futuro de negocios. Eso es una misión. Una expresión, una declaración de a qué nos vamos a dedicar. ¿Cuáles son nuestros productos actuales? ¿Cuáles lo serán en el futuro? ¿Cuál es el mercado? ¿A qué mercado estamos orientados? ¿Cuál es la tipología de clientes que nosotros nos proponemos atender? Por ejemplo, el mercado de las cervezas suaves, de las cervezas lager, de las cervezas de bajo costo, tiene una determinada dimensión, pero las cervezas artesanales o las cervezas que buscan tener sabores muy marcados tienen un público que es notablemente distinto. Entonces las estrategias de comercialización y las estrategias de distribución son notablemente diferentes, a pesar que se trata del mismo producto. Otro aspecto muy importante a la hora de definir la misión es la cobertura geográfica. ¿Dónde vamos a atender? Yo les pregunto, cuando ustedes se reciban, ¿cuál podría ser la cobertura geográfica de sus actividades? ¿Cuáles podrían ser? A ver, cuéntenme. ¿Alguien se anima a decirme cuál podría ser la cobertura geográfica de su propuesta de inserción profesional? ¿Quién se anima a decírmelo? Si no, vayan anotándolo en el chat. Coméntenme dónde ustedes creen que podría estar orientada su desempeño o su actividad profesional. Entonces, también tenemos que ver, y hay algo que es muy importante, ¿cuál va a ser la forma de competir? ¿En qué me voy a basar yo? Ustedes como futuros profesionales, ¿qué es lo que va a ser distinto para poder lograr insertarse y, de hecho, diferenciarse de quienes hagan una propuesta en ese sentido? Una opción puede ser el precio, otra puede ser la información, que tengan información súper actualizada, el conocimiento específico, la capacidad de innovación, la capacidad de vinculación con otros sectores, el abordaje interdisciplinario. Todas esas son formas que nos permiten llevar adelante, que nos permiten lograr una determinada forma de competir. Entonces, esta es la misión. Es una declaración del ámbito actual y futuro de nuestros productos, mercados, la cobertura geográfica, así como la forma de generar valor o la de lograr el liderazgo competitivo. Eso es una misión. Cuando hablamos de misión, es una declaración, no es una página que le llenamos de un montón de cosas imprecisas. Al contrario, la misión es algo mucho más preciso, algo mucho más concreto y de la cual se desprende la estrategia. Eso es básicamente lo que decimos cuando hablamos de misión. Misión es nación. Eso es básicamente. Entonces, podemos mirar algunas definiciones de algunas empresas y podemos decir que Amazon vende libros. Así como
abogado hace demandas o un contador liquida impuestos, podríamos pensar que una definición de lo que hace Amazon, una definición puede ser que vende libros, videos, aparatos, servicios, herramientas de hardware o artículos domésticos. Quizás esto mismo podría ser aplicado a Mercado Libre o a tantas otras empresas que están dedicadas a la venta a distancia. Pero la definición orientada al mercado, orientada al cliente, considera que Amazon hacemos que la experiencia de Internet sea rápida, fácil y placentera. Somos el lugar donde usted puede comprar y descubrir cualquier cosa que desee comprar en línea. Entonces, es una definición mucho más amplia, no pensando en lo que nosotros hacemos, sino en lo que hacemos orientado a un mercado, orientado a un público. Y esa definición tiene implícita una forma de competir. Es decir, pensamos en cuál es el impacto que nosotros vamos a generar en nuestros mercados. Otro ejemplo es de Disney. Claramente podemos decir que Disney es una empresa que se dedica, que opera un parque de diversiones o que es una generadora de contenidos. También podemos decir que la definición orientada al mercado implica que es algo más específico y que es una creadora de fantasía la empresa. Crea algo que tiene que ver con lo imaginario o que tiene que ver con lo simbólico, que incluye la definición operativa, pero lo que nos permite es definir algo en función del impacto que nosotros generamos. Podríamos decir, yo creo contenidos para niños, y no estaría mintiendo, pero cuando hablo creo de fantasía es una definición mucho más abarcativa y que tiene que ver con lo que yo pretendo generar en mi público. Entonces, son formas de definir nuestra propuesta de negocio. Son formas de hacer una declaración del ámbito de negocios. Y esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de misión. Es una declaración. Otro ejemplo muy importante y que acá empieza a definirse algunas cosas concretas, dice, en el caso de Nike, vendemos zapatillas. ¿Sí? Lo cual es cierto, y no hay duda que Nike, uno de sus negocios, uno de los varios que tiene, es vender zapatillas. Pero miren cómo es la definición que se establece, es decir, en la definición orientada al mercado, ayudamos a la gente a experimentar la emoción de competir. Es algo que tiene que ver con una definición del público, qué es lo que cuál es el impacto, qué es lo que uno pretende generar en ese público, y dice, ayudamos a la gente a experimentar la emoción de competir, salir victoriosa y derrotar a sus oponentes. Nos vamos de la descripción física del producto para ir a una descripción mucho más simbólica que tenga que ver con qué es lo que nosotros pretendemos generar en nuestro público. Otra definición, otra forma de definir es la que tiene una cadena de APAR que se encuentra en Estados Unidos, que se ve mucho en las películas de Estados Unidos, y que consiste en alquilar habitaciones. Generalmente es lo que nosotros llamamos, es la habitación con una pequeña cocinita, que permite estar un tiempo determinado sin depender de otros servicios del hotel. Bueno, básicamente la empresa lo que trabaja es estimular los sentidos por medio de la inyección de bienestar y cumplimos deseos no expresados por nuestros huéspedes. ¿Qué significa esto? La empresa lo que busca generar es sorpresas. Por ejemplo, a través de un sistema informático trata de descubrir con qué lo puede sorprender a la persona, si es la fecha de casamiento, si es la fecha del nacimiento de un hijo, si es el cumpleaños de una persona del entorno más íntimo.
lo que busca es ir un poco más allá. No solo está definiendo la propuesta de negocios en virtud de los aspectos físicos, como podría ser alquilamos habitaciones. Va un poco más allá y lo que pretende definir es cómo es el impacto. ¿Qué es lo que pretende generar en el público? ¿Qué es lo que pretende generar en el cliente? También uno de los grandes hipermercados y uno podríamos decir, de los buques insignia de un estilo de supermercadismo que está muy presente en este continente, que es Walmart. Walmart básicamente es una empresa que se dedica a la venta, como se dice en algunos lugares, detallista o la venta finalista, y que basa su estrategia en el descuento. De hecho, uno de los slogans es decir, Walmart, precios bajos siempre, o precios bajos todos los días. Básicamente lo que busca, pero ¿cómo lo define? ¿Cómo hace esa definición? Ofrecemos precios bajos todos los días y proporcionamos a la gente común la oportunidad de adquirir los mejores productos. Hay una definición que tiene que ver y que es inclusiva, que tiene que ver con la escala y que le da la oportunidad de comprar de una amplia gama de productos. Lo que estamos diciendo es, no solo describimos nuestro producto, nuestra propuesta de negocio, en función de las tiendas. Si yo le pregunto, ¿qué es lo que pretende, qué es lo que puede generar un contador? En un público podemos pensar en algunos valores. Y algunos de esos valores pueden tener que ver cómo gestionar la confianza y no solo hacer auditorías. ¿Qué es lo que puede generar, qué valor puede generar alguien que desarrolle la actividad o que desarrolle la profesión de la abogacía? Es decir, ¿qué más aparte, qué es lo que genera aparte de hacer la demanda o patrocinar a un cliente en la defensa de un derecho? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que genera? Confianza, tranquilidad, seguridad. Digo, tenemos que pensar en algo más, que es la única definición de algo descrito en función de lo que nosotros hacemos como propuesta. Nosotros hacemos auditoría. Bueno, pensemos esa definición desde el lado del cliente. Cambiemos la óptica, cambiemos la perspectiva. Eso es lo que nos propone la misión. La misión no es solo una descripción del producto, sino también es una definición de la forma de generar valor. Es una descripción de la forma mediante la cual nosotros vamos a buscar generar un impacto en nuestro cliente. Esa es la definición de la misión. Entonces implica definir el sector de negocio en el que vamos a competir, implica definir una diversidad de productos, también implica qué elementos diferenciales o a qué elementos diferenciales nosotros vamos a apelar a la hora de llevar adelante una estrategia, qué segmentos de mercado vamos a cubrir y qué cobertura geográfica vamos a tener. Recién yo les hacía una pregunta: ¿cuánto o cuál es la cobertura geográfica que mediante su asesoramiento podrían pensar en su desarrollo, en su inserción profesional? Yo me voy a anticipar y les voy a decir, esa cobertura geográfica podría ser el mundo. Ustedes pueden asesorar a empresas del mundo que están tratando de obtener productos o alimentos locales para venderlos en otros países. Bueno, ustedes podrían hacer esa tarea. Es decir, el límite de la definición y de la cobertura geográfica no es donde ustedes viven, donde ustedes van a tener su estudio, su consultorio. La definición es donde ustedes, a dónde van a clientes de qué lugar y ustedes van a atender. Esa es la definición de misión corporativa. No es una definición concreta. Lo que estamos hablando, perdón, es una definición concreta, pero que tiene que ver no solo con aspectos físicos, sino también con una cuestión, una dimensión simbólica, sino qué es lo que ustedes pretenden generar en su público, qué es lo que ustedes pretenden generar en
en sus clientes. Acá vamos a ver la definición de la misión de una empresa muy conocida por ustedes, que es de la zona del Valle de Uco, que es Salenten. Lo que vamos a ver es qué tanto se acerca o no a la definición de misión que nosotros veníamos trabajando y veníamos mencionando. La misión de la bodega Salenten está centrada en la elaboración, desarrollo y comercialización de vinos de calidad. Ahí hay una descripción del producto, ahí nos está contando cuál es el producto que está. También está hablando de algo que es importante, teniendo los más altos estándares de calidad, los más altos estándares internacionales. Y también habla de algo que es importante a la hora de comunicar nuestro producto y cada vez más importante y cada vez más inherente o indispensable para que nosotros podamos tener inserción en cualquier mercado. Sustentados en el respeto por la naturaleza, la gente y la comunidad donde se crean los vinos. Lo cual para nosotros podría ser obvio. En la definición de misión, las fincas de bodegas Salenten son regadas por agua pura de hielo de los Andes. Para nosotros, localmente, sabemos que todas las empresas, todas las bodegas de Mendoza, riegan con agua de deshielo. No hay otra agua que no sea de deshielo. Las aguas subterráneas también son aguas que tienen su origen en el deshielo. Entonces, lo que vamos a decir, esta es una propuesta, una definición de mercado y de una definición del ámbito de actuación, del ámbito de negocios de la empresa. Nosotros tenemos una definición teórica de cómo es la formulación de la misión. Acá hay algo y podemos encontrarla y podemos hacer un análisis crítico de esta definición. No obstante, lo que estoy tratando de poner en valor es cómo se define y qué queremos decir a través de la misión. Otra empresa que muy conocida en el mercado, que es la empresa La Rural, que tiene una línea de vinos muy importantes, define la misión de un modo no tan cercano a la forma que nosotros estamos planteando. Dice, la definición es la siguiente: uniendo un ancestral enfoque productivo con el deseo constante de combinar visión innovadora y evolución, los vinos de La Rural son reconocidos como una marca exitosa y relevante en nuestro tiempo. Hay una definición que apuesta a una visión innovadora, pero también un enfoque productivo que tiene que ver con los orígenes, tiene que ver con lo ancestral. Sigue diciendo la definición de la formulación de la misión, es el objetivo central es crear productos de alta calidad internacional. Es decir, las etiquetas, ahí empieza a hablar del mercado, de las etiquetas se exportan a más de 30 países, comercializándose más de 1.200.000 cajas al año. Hay una definición de alcance, de propuesta, de cobertura geográfica en la definición esta que nos transmite la bodega La Rural. También menciona que avanzados sistemas y equipamientos de producción, crianza y de vinos permiten además satisfacer de manera constante un número creciente del mercado. Lo que nos está haciendo La Rural, de un modo no tan cercano a la descripción teórica o a la definición teórica que nosotros tenemos de misión, es comentarnos cuál es su ámbito, cuál es la declaración de ámbito de negocios que tiene. Entonces, lo que vamos a decir es que la misión es una propuesta. La misión es un propósito que se lo estamos comunicando a nuestros públicos. Cuando nosotros definimos la misión de una forma distinta o hacemos una declaración muy extensa y a veces poco precisa, lo que nos va a permitir, lo que no nos va a permitir es transmitirle un mensaje claro a nuestros públicos, porque vamos a tener, como vamos a ver, diferentes tipos de públicos. Entonces,
lo que nos parece importante a esta altura es mencionar que la misión es una declaración del ámbito actual y futuro de negocios. Bien, habíamos dicho que la planificación estratégica implica identificar 4 actividades fundamentales. La segunda de las actividades, aparte de la misión que acabamos de desarrollar, es el establecimiento de las unidades estratégicas de negocios. Muchas veces las organizaciones lo que hacen es empezar con la producción o la fabricación de algún producto en particular. A medida de que va avanzando el tiempo, esa propuesta lo que va pasando es que va empezando a diversificarse. Y a veces los subproductos empiezan a tener una real importancia. Por ejemplo, podríamos plantear el ejemplo de una bodega que produce una determinada cantidad de vinos. Y uno de sus productos, el orujo, lo empieza a desarrollar un negocio. Y el negocio podría ser, por ejemplo, la grapa. Esa, a medida cuando ya empieza a tener un tratamiento diferencial porque requiere una estrategia distinta, eso empieza a transformarse, lo que podríamos decir, en una unidad estratégica de negocio. Y esto es posible cuando nosotros estamos trabajando sobre la base de una definición teniendo en cuenta el mercado y no el producto. Es decir, lo que yo pienso es el producto a qué mercado sirve. El mercado del vino no trabaja solamente, no viene, compite con los vinos. El mercado del vino integra un mercado mucho más amplio, que es el mercado de las bebidas. Es decir, en ese mercado están las aguas, las bebidas gaseosas, las cervezas, los aperitivos. También podemos decir que en ese grupo también están los destilados. Entonces, la definición no solo yo hago un vino, sino atiende un mercado. Y cuando un contador o un abogado hace una definición de su producto, debería pensarlo en función del mercado que atiende. ¿Y qué otras necesidades podría tener alguien que ustedes le ofrecen un determinado producto, un determinado servicio? Entonces, cuando empieza a diversificarse eso, o empezamos a tener subproductos que ya van teniendo algún peso importante, algún peso significativo, empezamos a trabajar con las unidades estratégicas de negocios. Por ejemplo, el ajo deshidratado, mucho del ajo deshidratado que nosotros tenemos aquí, especialmente el granulado, es un subproducto que generalmente se elabora en China y que tiene que ver con el negocio del aceite de ajo. Entonces, un subproducto de esa elaboración es el ajo, es el desecho que se obtiene luego de extraer el aceite de ajo. Entonces vamos a decir que hoy en el mercado del mundo, el ajo deshidratado, especialmente el ajo granulado, es un producto muy importante en la cocina, pero es un subproducto que empezó a partir de que se empezó a desarrollar un producto, un desecho de la fabricación, de la obtención de un producto como es el aceite. Entonces, eso implica pensar no solo en términos del producto, sino que también implica pensar en términos de los mercados. Y esa es la definición. Y ustedes como profesionales van a tener que pensar también en estos términos. ¿Cómo es la definición de un negocio? Yo les voy al final vamos a ver lo que se denomina el modelo Canvas. El modelo Canvas ustedes lo van a utilizar para pensar y para trabajar en una estrategia. Van a pensar y van a elaborar una estrategia de lo que serían sus estudios de servicios profesionales.
Entonces yo les voy a preguntar, les voy a dar una serie de consignas para que me elaboren el modelo Canvas. ¿Aplicado qué? A su proyecto profesional. Y vamos a tener que empezar a pensar en un montón de aspectos, cuáles son, cómo vamos a generar valor a partir de nuestra propuesta. Quiero que ustedes piensen todo este marco conceptual aplicado a su ámbito de actuación, que va a ser el desarrollo profesional. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que imaginen el futuro y que proyecten, en vez del presente hacia el futuro, al revés, que proyecten el futuro hacia el presente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes podrían empezar a planificar para llegar a ese futuro con una propuesta de desarrollo profesional? Pensando en qué? En los públicos que ustedes van a atender. Entonces, la definición de un negocio debe hacerse en base al mercado y en un producto. Un negocio debe verse como un producto, como un proceso de satisfacción de clientes, no como un productor de bienes. Los productos son transitorios, pero las necesidades son las que perduran. Entonces, nosotros tenemos que ir mutando a lo largo, para llegar a ese cliente a lo largo del tiempo. Y tenemos que ir pensando, entonces, todas nuestras profesiones, yo soy licenciado en administración, pero los contadores, los abogados, los médicos, los kinesiólogos, todos los prestadores de servicios profesionales, están en un verdadero dilema acerca de cómo uno piensa y repiensa el ejercicio profesional. Y quizás una de las formas para poder llevarlo adelante tiene que ver con pensar cómo nosotros vamos a generar no solo un producto, no solo servicios, sino cómo vamos a generar vamos a satisfacer múltiples necesidades de los públicos a los cuales nosotros pretendemos atender. En un ejemplo parecido al que veníamos planteando, pero podemos pensar también, cuando uno piensa en términos del mercado, y no solamente del producto, que un ejemplo es decir, podemos pensar que una empresa lo que hace es, una empresa que opera un ferrocarril, ¿qué es lo que genera? Lo que genera es trasladar personas y bienes. Insisto, ustedes no solo van a hacer auditorías, o van a hacer demandas, o van a defender a alguien, sino van a generar algo. ¿Qué es lo que van a generar? Confianza, tranquilidad. ¿Cuál es ese nudo de lo que ustedes se proponen hacer en su ejercicio profesional? Quien genera, hace películas, lo que también vende en entretenimiento, genera emociones, despierta la inquietud. El que hace enciclopedias, de lo que hace en definitiva es vender información, vender posibilidades de ver la vida de otra forma. Tito, el que hace zapatillas, como hablábamos lo de Nike, ayuda a la gente a experimentar la emoción de competir, de sentirse victoriosos, quien alquila habitaciones crea experiencias que estimulan los sentidos. Es decir, lo que estamos planteando es no solamente podemos pensar en términos de un producto, sino también de lo que nosotros pensamos generar en los públicos. Y una discusión de quienes producen en la región vino, en este caso el Malbec, que es un vino ícono, o un cepaje ícono en nuestra provincia, lo que podemos decir, muy bien, hacemos vino Malbec. Y yo le pregunto ¿qué es lo que generamos? Quizás una respuesta de eso lo podríamos encontrar echándole una pequeña mirada a la escala del Maslow. ¿Qué es lo que generamos? Alimentación, relación. ¿Qué es lo que generamos? Sentirnos que estamos en la cúspide. ¿Qué es lo que hace cuando alguien gana una carrera? ¿Qué es lo que destapa? ¿Una gaseosa? ¿Un vino blanco? ¿Una cerveza? ¿Una sidra? ¿Un champán? Bueno, tiene que ver con eso, lo que nosotros generamos, la simbología que está asociada
a un determinado producto. Bueno, entonces, la verdad es que a veces es muy difícil, a veces es realmente complejo pensar y trabajar en lo que se denomina como la vinculación del tercer paso. Es decir, nosotros definimos la misión, nosotros hemos establecido focos de negocios diferenciados a los cuales le hemos denominado unidades estratégicas de negocio. La pregunta es, bueno, tenemos varias. Dedicamos a hacer vinos, tenemos una que tiene que ver con servicios propiamente dichos, que son servicios de alojamiento, servicios de gastronomía, servicios de esparcimiento dentro de nuestra bodega. También reutilizamos nuestros desperdicios a la hora de hacer vino, como puede ser el orujo. De hecho, hay muchas bodegas que llevan los productos a otras empresas que se dedican a hacer derivados vínicos. Y le digo, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto dinero, cómo definimos cuánto dinero le vamos a dar a cada una de esas unidades estratégicas de negocio? Entonces acá la pregunta es, vamos a apelar para contestar eso a un modelo teórico que es el modelo del Boston Consulting Group. ¿Y qué consiste? En establecer cuatro cuadrantes que tienen que ver y que va a combinar dos variables. Primero, la tasa de crecimiento del mercado y en segunda instancia, la participación relativa de mercado. En función de esas variables, de esos cruces, vamos a tener cuatro cuadrantes de los que vamos a denominar los negocios estrella, los negocios vaca lechera, los negocios perro y los negocios interrogantes. Cada uno, después vamos a ver que cada uno podemos llevar adelante una estrategia en particular y tiene, por supuesto, una asignación específica de negocios. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de pensar cómo podemos hacer y cómo podemos llevar adelante este proceso. Lo primero que vamos a hacer es que lo primero que vamos a definir es en qué consisten los negocios estrella, los negocios interrogantes, los negocios vaca y los negocios perro. Entonces, los negocios estrella que son estos, alto crecimiento de mercado y alta participación. Los negocios interrogantes tenemos gran crecimiento, el sector tiene un gran crecimiento, pero nosotros tenemos muy poca participación. Los negocios vaca lechera, lo que vamos a plantear es que tienen un bajo crecimiento y una alta participación del mercado. Esos negocios donde estamos fuertes, somos fuertes, pero el sector crece poco. Supongamos que nosotros hacemos una determinada actividad, un determinado tipo de actividad, es decir, hacemos un comparativo de un determinado negocio financiero, pero cada vez hay menos negocios, cada vez menos posibilidades de seguir creciendo en esa prestación de servicios, pero somos el referente, el que más participación tiene. Entonces, ese es un negocio, se denomina vaca lechera. ¿Por qué? Porque es un negocio que tiene que ver con extraer la mayor cantidad de recursos posibles, porque en algún momento va a finalizar. Y los negocios perro, es decir, los negocios no hay crecimiento y no hay participación. Entonces, en los negocios estrella, lo que vamos a decir es que se recomienda potenciar al máximo, es decir, alto crecimiento, alta participación, hasta que el mercado se vuelva maduro o la UN se convierte en vaca. Los negocios interrogantes hay que reevaluar la estrategia, que eventualmente se puede convertir ya sea en una estrella o en un perro. Es decir,
Eso es lo que nos se puede transformar esto. Estamos alto crecimiento, pero tenemos baja participación. Si el crecimiento disminuye, se transforma en perro. Si nosotros aumentamos nuestra participación en el mercado y el sector sigue creciendo, es un negocio estrella. Y los negocios perro, como decíamos, es un negocio en donde la rentabilidad es baja y se recomienda deshacerse lo antes posible de esta situación. Un negocio perro es alguien que le ha quedado, por ejemplo, lo que podría ser lo que nosotros conocíamos como un ciber, o un lugar donde se alquilaban películas, es decir, evoluciona hacia su desaparición. A veces hay empresas, hay sectores que han pasado por diferentes cuadrantes y tienen un comportamiento errático. En algún momento, los discos de vinilo desaparecieron del mercado. Estaban siendo un negocio perro. Pero hoy empieza a evolucionar hacia otro sector. Empieza a aumentar, empieza a crecer el sector y aquellos que tienen una participación empiezan a tener una situación de mayores beneficios. Entonces, en los negocios interrogantes, es decir, lo que tenemos que hacer es incrementar la participación, porque el sector crece, pero lo que nosotros tenemos baja participación. La opción y la estrategia sugerida es construir, de lo cual sacrificar recursos a corto plazo, es decir, sacrificar ganancias, para lograr un aumento de la participación. Después tenemos los negocios vasca, es decir, tenemos lo que significa que obtener el máximo flujo de efectivo, porque si bien el sector no crece, nosotros tenemos una alta participación. Ese es un negocio vaca leche. El sector estrella es aguantar, como estemos, como hay alto crecimiento y tenemos alta participación, el sector aguantar lo más posible. Es decir, el objetivo es conservar la participación del mercado aprovechando los flujos positivos. Y el negocio perro es de liquidar, desinvertir, irnos y aplicar esos recursos en otra actividad que se considere o que la consideremos más rentable. Entonces, un estudio jurídico, un estudio contable, un estudio jurídico contable o un estudio jurídico contable de gestión puede tener diferentes focos de negocios. Puede ser que en algunos esté más cerca de lo que es una vaca, otra de una estrella, un perro, interrogante. Bueno, lo que plantea esto con esta visión de la WEM y de la asignación de recursos es a dónde nosotros vamos a aplicar los recursos y a dónde vamos a tratar de mejorar la participación de la forma más eficaz y más efectiva posible. Entonces, en eso consiste la planeación de los nuevos negocios, en eso consiste en buscar, la evaluación de nuevos negocios lo vamos a ver ahora, en eso consiste en la asignación de recursos en las web. Tenemos que identificar y tenemos que buscar y tener datos para tratar de ver cuál es la estrategia más posible. Entonces, pues nosotros podemos estar en un determinado sector. Y nosotros lo hemos planteado tener el crecimiento. Esto sería la cuarta actividad que tiene que ver con la planificación. Entonces, lo que vamos a decir es que esta matriz lo que va a combinar es dos variables: los productos y los mercados. Los productos pueden ser actuales o nuevos productos, y los mercados pueden ser los actuales o nuevos mercados. En los productos actuales, con los mercados actuales, lo que se impone es una estrategia de penetración de mercado. Básicamente de trabajar mucho el precio y trabajar mucho las promociones, la publicidad para aumentar y potenciar y concentrar nuestros esfuerzos en aumentar la participación del mercado. Lo otro que podemos hacer es, en los mercados actuales, desarrollar nuevos productos. Es decir, empezamos a diversificar en dónde incorporamos una línea de productos a nuestros mercados. Por ejemplo, no se da mucho en el caso del mercado de los lácteos. Es decir, ¿qué hacemos? En el mercado actual puede ser el mercado del yogur y desarrollamos un yogur que tenga
un componente especial, que sea más dietético, que tenga una fruta especial. En los mercados que ya nosotros estamos desarrollando nuevos productos. Es una nueva forma de crecer, muy típica también en el mercado de los alimentos y de los lácteos en particular. De las gaseosas también pasa mucho eso. También podemos decir que los productos actuales los vamos a ir a desarrollar a otros mercados. Es decir, no vamos a seguir existiendo en el mercado actual, sino nos vamos a otro lado. Nos vamos a otra provincia, ustedes desarrollan servicios de asesoramiento impositivo en el Valle de Uco, bueno, van a probar en Neuquén. Es decir, no están haciendo una innovación en términos de productos. Lo que están haciendo es innovando en términos de los mercados los que van a atender. Y también tenemos la estrategia de diversificación, que es la estrategia de máximo riesgo. Es decir, desarrollamos nuevos mercados, desarrollamos nuevos productos para que van a estar destinados a nuevos mercados. Acá vamos a ver algunos ejemplos concretos, algunos ejemplos muy puntuales de lo que puede ser esta estrategia. La estrategia de la planeación de nuevos negocios. ¿En qué consiste la estrategia de planeación de nuevos negocios? De penetración de mercado, es decir, supongamos que nosotros vendamos vino o vendamos productos, utilizamos algo que está a mano y que es el calendario. Y vemos cuáles son las fechas hito: Día del Padre, Día de la Madre, Día del Amigo, Día de la Secretaria, Día del Secretario, Día del Hermano, Día del Abuelo, Día de la Abuela, del Suegro, de quien fuere. Entonces empezamos una estrategia que trata de hacer promociones para esos días, buscar e incentivar la compra a gran escala. Eso es una estrategia de lo común muy de penetración de mercado. Una estrategia de desarrollo de mercado consiste en vender en nuevos mercados los productos que actualmente tenemos, como dijimos. Es decir, llegamos a otros lugares, y buscamos crecer no a partir de la diversificación del producto en sí mismo, sino la diversificación del mercado. El desarrollo de nuevos productos, como dijimos, es buscar nuevos productos en los mercados actuales, típico de los lácteos, de las cervezas también, de los alimentos en general. Es decir, buscamos el desarrollo de nuevos productos que le hacemos alguna variación. Son más light, más orgánicos, combinados. También a veces el nuevo producto tiene que ver con una nueva presentación. Después vamos a ver mucho en el caso de jugos Cepita. Cepita hace una permanente innovación, no en el contenido de fondo, sino en la presentación. Entonces vamos haciendo y vamos trabajando en ese sentido. La diversificación es nuevos productos, nuevo mercado. Es la apuesta de más riesgo. Estas son las diferentes cuatro, un modelo que nos proporciona ciertas orientaciones para generar nuevos productos, nuevas formas de competir. También lo que tenemos que vamos a decir que en términos de la planeación de los negocios, otra forma de pensar en el crecimiento es de lo que se denomina la estrategia de integración vertical. Es decir, que lo que consiste en que un propietario dispone de actividades en distintas fases. Podría ser hacia atrás, cuando avanzamos sobre el sistema de suministro, es decir, sustituimos proveedores. Si nosotros somos una bodega y no tenemos nuestras propias líneas, lo que vamos a hacer es comprar nuestras bodegas, estamos integrando, estamos creciendo, estamos logrando mayor control de nuestro negocio. O lo que podemos hacer es la integración hacia adelante, que consiste en avanzar sobre el sistema de distribución y de comercialización. Nosotros solo vendemos, y empezamos a vender, hacemos venta directa, tenemos nuestros propios puntos de venta, es decir, avanzamos sobre el control del negocio hacia adelante. Eso es lo que nosotros vamos a decir que es otra forma de crecimiento. Además de la que vimos de los cuatro escenarios que combinaban mercado y producto, esta lo que va a hacer es generar nuevas formas de aumentar el control sobre nuestros productos. Sí, la integración vertical
Es decir, hacia adelante, como decíamos, consiste en crear propios puntos de venta o filiales para la exportación, para la exportación del producto. Entonces, lo que me parece importante que estamos en un punto, tratamos de entender hasta dónde hemos llegado y qué es lo que hemos nosotros tratado de analizar. Hemos pensado el escenario, hemos pensado el futuro y hemos tratado de llevar adelante. Ahora, lo que hemos visto hasta este momento es tratar de entender que lo que nosotros hemos hecho es llevar adelante una propuesta de negocios. Lo que estamos tratando de hacer es imaginarnos y proponer. Hemos desarrollado productos, hemos desarrollado una idea de negocios. Ahora la pregunta, ¿esa idea de negocios tendrá aceptación? ¿Alguien estará interesado en que nosotros desarrollamos esa idea de negocios? La pregunta es, ¿a alguien le conviene que nosotros, alguien va a aceptar, va a valorar nuestro proyecto, nuestra propuesta de negocio? Bueno, estamos en el proceso de planificación, entonces lo que vamos a juzgar, esa idea que tenemos, fundamentalmente a partir de dos dimensiones. La primera dimensión que vamos a analizar es a partir de los clientes, quienes van a tener la llave, van a tener el poder de veto sobre nosotros, van a ser nuestros propios clientes. Pero también vamos a analizarlo en función de la competencia, es decir, la clase anterior yo les hablaba de las 4P, de lo que se denomina el marketing táctico. Hoy de lo que estamos hablando es del marketing estratégico. ¿Por qué? Y porque estamos involucrando a dos dimensiones, por lo menos, a los clientes y a quién más, a la competencia. Entonces, no solo estamos pensando en nosotros, sino estamos pensando en un juego que es más complejo. Y de ahí es que estamos hablando de lo que es la estrategia. La estrategia de lo que nosotros estamos tratando de llevar adelante para poder tener éxito. Para eso hay que analizar alrededor, hay que analizar el contexto, las variables circundantes que tenemos que nos van a permitir tener éxito, o al contrario, no tener éxito en el negocio. Entonces, vamos a avanzar sobre eso, vamos a avanzar y vamos a tratar de pensar en eso. Entonces, tenemos una misión, una definición de la misión, y lo que vamos a tratar de hacer un análisis externo. También vamos a ver lo que es un análisis interno. Es decir, nuestro análisis interno tiene que ver con el análisis de las fortalezas y de las debilidades. Y el análisis externo, vamos a ver cuáles son las oportunidades y las amenazas y la retroalimentación. El análisis externo lo vamos a hacer a partir de dos modelos teóricos. Uno este era otro de los modelos muy interesantes que el externo a partir de la atracción interna. Nosotros lo que vamos a ver es la posición competitiva en el sector. Utilizar y combinar lo que es a través de la matriz FOA. Son los factores positivos que tienen que ver con cómo estamos y las variables secundantes, es decir, cuáles son los aspectos positivos que nosotros eventualmente podríamos llegar
y podríamos llegar a tener en cuenta para desarrollar para aprovechar una oportunidad. Entonces, esta es la matriz, es la matriz FODA. Entonces, una de las cosas que tenemos en el proyecto van a tener que hacer es analizar en la matriz FODA cuáles son las fortalezas de su proyecto, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. También vamos a decir que vamos a analizar el atractivo del sector, la conveniencia de permanecer o ingresar a través del modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter. Porter, ¿qué es lo que nos dice? Que la rentabilidad del sector, el grado de atractivo que tiene el sector, depende de 5 factores. Esto es, los competidores del mismo sector, los competidores potenciales, los productos sustitutos, los proveedores y los clientes. Pensemos un poquito y ahora quiero que dialoguemos, si no, ¿quién sustituye a un médico? Quiero que me digan, ¿qué sector sustituye hoy a un médico? ¿Quién se anima a decir? ¿Quién sustituye a un médico? Valentina, ¿me lo podés decir eso o qué se te ocurre a vos? ¿Me están escuchando? Bueno, vamos a suponer que sí. Bueno, les voy a dejar la pregunta a ustedes y quiero que me digan quién sustituye a un médico y quién sustituye a la industria farmacéutica. Esta es una materia que no es tan fácil, los contenidos no son tan inaccesibles, pero sí es difícil interpretarla y a veces mucho más difícil es llevarla a la práctica. Entonces yo les sugiero que tengan un nivel de participación o de interacción en clase, pero también con los contenidos que les permita mejorar e interpretar mejor la materia. Una sugerencia después, si no se les hace muy difícil los trabajos prácticos y el examen final tiene, yo les voy a hacer preguntas concretas, no de trabajo práctico, les voy a pedir que me interpreten determinadas situaciones y que por ahí a veces se les empieza a hacer difíciles, tienen el concepto, pero les cuesta interpretar. Mi sugerencia es que vayan interactuando un poquito más. Bien, vamos a seguir con esto. Entonces, habíamos dicho que el modelo de las fuerzas competitivas de Porter nos indica que hay 5 factores. Algunos de esos factores tienen que ver con los competidores directos que tengo. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de interpretar cuáles son esos competidores directos. En primer lugar, los competidores actuales, la intensidad de la rivalidad competitiva de los competidores reduce la rentabilidad promedio. A mayor rentabilidad competitiva, menor rentabilidad. A mayor competencia, hay menor rentabilidad. Eso es una de las cuestiones más importantes. Es decir, si hay más competidores, hay menos torta para repartir. Es decir, ¿y quiénes son los competidores? Aquellos que ofrecen un producto similar o satisfacen una misma necesidad. Entonces, si nosotros estamos pensando en un sector en particular, lo que deberíamos hacer es ver quiénes satisfacen la misma necesidad. En el mercado del vino, podemos decir que compiten todos aquellos que están orientados al beber. Entonces, no solo el vino compite con vino y no solo compite con la cerveza, compite con aguas, compite con gaseosas y compite con muchas otras bebidas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el número de competidores actuales no es aquellos que ofrecen el mismo producto, sino aquellos que satisfacen una misma necesidad. Entonces,
yo lo que podría hacer es ver una serie de factores a la hora de analizar los competidores actuales. Entonces puedo empezar a establecer un peso relativo, número de competidores, homogeneidad de las empresas, especificidad de los activos, condiciones cambiantes de la demanda, y darle un peso relativo y darle una calificación. Y en definitiva, yo lo que voy a hacer es tratar de determinar cuál es el grado de atractivo de 1 a 5, siendo 5 alto y 1 bajo, cuál es el grado de atractivo que tiene el mercado en términos de los competidores actuales. Es decir, si tenemos posibilidades de ingresar si fuéramos un nuevo actor. Otra que tenemos es el poder de negociación de los clientes. A mayor poder de negociación de los clientes, menor atractivo del sector y la rentabilidad. Este es el ejemplo de lo que le pasa a muchos productores que pretenden venderle a los hipermercados. ¿Y qué es lo que pasa? Que el poder de negociación de los clientes es muy alto y le imponen condiciones. Entonces, la rentabilidad del sector que le pretende vender al supermercado disminuye. De otra manera, tenemos clientes directos y clientes indirectos. Hay venta indirecta cuando hay intermediarios y hay venta directa cuando el productor le vende directamente a la persona. Es decir, el poder de negociación de los clientes es un factor que determina las posibilidades de éxito que tiene un determinado sector. A modo de ejemplo, algunos de los factores que determinan el poder de negociación de los clientes son los siguientes. La concentración de los compradores respecto a la concentración, es decir, grado de dependencia de los canales de distribución. Si yo dependo muchísimo del canal de distribución, el poder de negociación del cliente aumenta, el poder del distribuidor aumenta. Si yo ofrezco un producto perecedero, es decir, el poder de negociación del canal aumenta. ¿Por qué? Porque yo no puedo estacionar la mercadería y no me puedo demorar en venderlo. El volumen de compradores, es decir, si el comprador me compra mucho en relación a la totalidad de mi producción, tiene más poder de negociación. Las posibilidades de cambiar de empresa. Si yo tengo posibilidades de cambiar, si el cliente tiene posibilidades a un conjunto de alternativas para poder comprar, tiene mayor poder de negociación. Bueno, el precio total de la compra, es decir, a mayor compra, mayor poder de negociación. Lo que estamos diciendo es, este es otro de los factores que hacen que el sector sea más o sea menos atractivo. Entonces, lo que vamos a decir es que se refiere a una amenaza impuesta sobre una industria. Es decir, hay proveedores críticos en determinados sectores. Por ejemplo, ¿se puede vender vino sin envasarlo en una botella de vino? ¿O se puede vender al público, al consumidor final, vino sin presentarlo en una botella de vino? ¿Se puede vender aceite de oliva sin colocarlo en un envase de plástico, en un PET o un envase de vidrio? Bueno, eso, a medida que mayor poder de negociación tienen los proveedores, menor rentabilidad tiene el sector. Entonces, algunos de los factores que indican el poder de negociación de los proveedores son los siguientes. Los costos de cambiar de proveedor. Si yo puedo cambiar fácilmente de proveedor, aumenta mi poder de negociación. Al contrario, si yo no puedo cambiar de proveedor fácilmente, es difícil cambiarlo. Yo les pregunto, para una empresa, ¿es fácil o difícil cambiar el contador o cambiar el abogado? Bueno, si la respuesta es que es fácil cambiarlo, entonces el poder de negociación del proveedor es bajo. Si lo que ocurre es lo contrario, si aumenta el poder si el proveedor es difícil cambiarlo, el poder de negociación del proveedor
es más alto y por lo tanto la rentabilidad del sector tiende a disminuir. Otro aspecto importante es que si existen amenazas de nuevos ingresantes, un sector en donde hay amenazas de ingreso de nuevos jugadores, hace que el sector tienda a disminuir los niveles de rentabilidad. Por el contrario, cuando hay dificultad para que ingresen nuevos jugadores, mi rentabilidad tiende a aumentar. Esto depende de una serie de valores, a veces del requerimiento de capital. Hay sectores que es muy difícil ingresar, hay sectores que cuesta mucho. Entonces, lo importante de estos sectores tiende a aumentar el atractivo del sector. Otro aspecto importante es los productos sustitutos. La tendencia del comprador hacia productos alternativos. A medida que haya muchos productos sustitutos, el atractivo del sector disminuye. La evolución de los precios relativos, también los costos de cambiar de proveedor y la percepción del nivel de producción, de diferenciación entre productos. Esto hace. Entonces lo que estamos diciendo es, vamos a hacer un promedio ponderado para tratar de determinar cuál es el atractivo del sector. Entonces hemos dicho que la calificación del poder de negociación de los clientes 3, si es medio, el atractivo en relación al poder de negociación de los proveedores 2, está más bajo, es atractivo. Los competidores actuales también, tenemos muchos competidores actuales, entonces es bajo. La amenaza de ingreso, no tenemos amenaza de ingreso, entonces la calificación es 4 y de los productos sustitutos es 1, es decir que hay hay muchos productos sustitutos. Entonces, esto en promedio lo que me va a dar es 2. ¿Esto qué significa? Que el poder de negociación del sector, el atractivo del sector es bajo, no me conviene entrar. O no me convendría entrar, habría que analizar el caso en particular. En principio, lo que estamos diciendo es que es un sector muy competitivo y es un sector que el atractivo es bajo. Todo esto me va a llevar a tratar de identificar lo que se denomina los grupos estratégicos. Los grupos estratégicos son sectores o integrantes de un sector que compiten, pero la competencia más importante se da en determinados grupos estratégicos. La pregunta, si yo pongo un kiosco o pongo una fiambrería que está frente a un gran hipermercado, que puede ser Bea, Walmart, Atomo, el que fuere, ¿con quién compito yo? ¿Con el supermercado o compito con otros que tienen una estrategia similar a la mía? Entonces, muchas veces lo que nos va a permitir es, a través de los grupos estratégicos, si bien nosotros podemos estar compitiendo en el mismo sector, quizás formamos parte de grupos estratégicos. Entonces vamos a tratar de ubicar las empresas en grupos estratégicos. Es decir, son grupos de empresas o organizaciones que siguen estratégicas similares a la mía o que se miden a través de las dimensiones estratégicas parecidas. Eso es lo que vamos a ver y que vamos a tratar. Entonces, un estudio, ustedes pueden competir en un sector donde haya grandes estudios. Ahora, quizás los competidores que compiten directamente con los grandes estudios sean otros estudios grandes y ustedes compitan con otros pequeños emprendedores de profesionales que tienen negocios más focalizados. Entonces, la pregunta acá a esta altura es, muy bien, una misión, hemos definido unidades estratégicas de negocio, hemos asignado recursos a esas unidades estratégicas de negocio, y hemos planteado cómo podemos crear nuevos negocios. Esos negocios los vamos a analizar en un mercado, en función de la competencia. Es decir, ese proyecto va a ser analizado en términos si hay un alto atractivo o un bajo atractivo del sector. Si hay un alto atractivo, me podría interesar ingresar. Ahora, otro aspecto que tenemos que ver
analizar es cómo nosotros vamos a generar valor para el cliente. Entonces, lo que vamos a hacer es conceptualizar qué es el valor o qué es la cadena de valor. El producto está asociado a un conjunto de atributos. Un producto no es una cuestión física, un producto es un conjunto de atributos. Un producto está asociado a un envase, a un diseño, a un prestigio, que el bien ofrece por el cual alguien está dispuesto a pagar. Es decir, el costo, el valor es la diferencia entre el producto, le hace los beneficios que genera y el costo. Eso es cuando hay una diferencia a favor del cliente, entonces el cliente lo valora. ¿Cuántas veces a veces el producto ustedes han decidido no comprarlo porque les parece que el costo es más alto que el beneficio, por lo tanto el valor negativo, eso implica que no lo van a comprar? Entonces, lo que vamos a decir que el valor es lo que está dispuesto, está vinculado al desembolso monetario que el cliente pagará por un determinado producto. Entonces, el modelo conceptual, que también es de Michael Porter para analizar la forma de generar valor en una organización, es esta, es la cadena de valor. Entonces, lo que nos dice Michael Porter es que toda organización tiene actividades primarias, las actividades fundamentales. Una de esas actividades es cómo nos aprovisionamos, cuál es nuestra logística interna, cómo ustedes obtienen información estratégica de actualizaciones, como estudio contable, de dónde obtienen información, esa es la logística interna. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso de generación de actividades con valor para el cliente? ¿Cómo lo distribuyen? Muchos de ustedes van a tener puntos de contacto con los clientes a través de terceros, por ejemplo, el boca a boca. También van a tener que pensar en marketing, también van a tener que pensar en servicios post-venta. Esos son los servicios esenciales, las actividades primarias. Y la infraestructura, los recursos humanos, el desarrollo tecnológico, van a ser actividades de soporte que hacen que ustedes generen valor para el cliente. Entonces, lo que vamos a decir, esta es una forma, lo vamos a hacerlo más o menos en forma resumida, ustedes lo van a tener que leer también posteriormente del libro. Entonces, una tiene que ver con el sector externo, otra tiene que ver cómo hacen ustedes para generar internamente valor para el cliente. Eso ustedes van a tener que llevar adelante. Entonces, todo eso se va a dar en un entorno mucho más grande, que es el macroentorno. El macroentorno es la política, la economía, la legislación que puede condicionar un sector. Hay sectores que la misma legislación impide que se ingrese. Piensen en los servicios profesionales, que por ejemplo hay sectores profesionales que tienen un cupo limitado de matrículas para poder ingresar. Entonces eso es una barrera, algo que tiene que ver con el contexto, tiene que ver con una legislación que es mayor y que ustedes la van a tener que resolver. Bueno, ahora ya estamos pensando en las metas, en la formulación de las metas. Habíamos dicho una idea de negocios, un análisis externo, un análisis interno, y ahora se van a proponer objetivos, logros que ustedes pretenden alcanzar. Esos son las metas, los objetivos son los resultados que ustedes se proponen. Tienen que ser medibles, tienen que ser claros, tienen que estar expresados en términos infinitivos. Evaluar, comparar, lograr, identificar, estimar. Es eso una forma de lograr. Entonces, van a plantearse que su formulación y su propuesta de negocios o lo van a hacer desarrollando marca, imagen personal o precio. Son las dos formas extremas que ustedes van a tener a la hora de generar valor. También influye el enfoque, ustedes pueden usar de lo que se denomina también un nicho de negocio. ¿Qué es? ¿Qué es un nicho de negocio? Es un sector que no es lo suficientemente grande como para que le preste atención un gran jugador del mercado. Y es
el sector que ustedes van a tener es lo suficientemente grande como para que ustedes sea rentable. Eso es un foco, eso es un nicho de mercado. A ver, lo que peor les puede pasar a ustedes en este proceso es ni ser el más barato, ni ser el más diferenciado. El riesgo que ustedes tienen acá es quedar a la mitad. ¿Qué significa? El riesgo de quebrar, es decir, ni soy el más barato ni el más diferenciado. Esto es una zona sin diferenciación, sin liderazgo en costo, sin concentración en un segmento. Esto es riesgo de quebrar, ¿sí? Que el negocio no sea sostenible, que el negocio no sea conveniente a lo largo del tiempo. Vamos a ver otras formas de otras visiones que tienen que ver con la generación de valor. Entonces, lo que vamos a Gil y John plantean, las habilidades distintivas de una organización pueden surgir de dos formas complementarias: por los recursos que tienen o por las aplicaciones de esos recursos, que son las capacidades. Es decir, los recursos son los medios financieros, físicos, humanos, como puede ser una empresa que dedique a la inversión en activos financieros, es la posibilidad de tener recursos frescos para aplicar a una determinada actividad. Es decir, y estos se pueden, como dice la Firmina, pueden diferenciarse en tangibles y también en intangibles. Es decir, para crear una habilidad distintiva, los recursos de una empresa deben ser únicos y valiosos. Único corresponde que a ninguna compañía lo tenga. Es valioso cuando ayudan a generar. Y las capacidades se refieren a las habilidades para coordinar los recursos y lograr diferenciación. Es decir, tienen recursos para hacer inversiones en la bolsa. Bueno, ahora el otro recurso, el otra fuente de diferenciación es las habilidades que ustedes tengan para operar en la bolsa. Eso son lo que hace que uno tenga estrategias que puedan ser diferentes y pueda tener éxito en el mercado. Entonces, a diferencia de liderazgo en costo o diferenciación, Gil y John plantean 4 bloques distintos. El primero bloque plantea la eficiencia. La eficiencia es procesos que permitan disminuir drásticamente los costos. Otra fuente es la calidad, también la innovación y la capacidad de adaptación al cliente. Son las diferentes. La diferencia se mide por la optimización en el proceso del uso de los insumos. Básicamente es eso lo que hablamos cuando mencionamos de eficiencia. En segundo lugar tenemos la calidad. La calidad es cuando los productos son confiables y que tienen un diseño que cumplen con la función para la cual fueron previstos. Eso es calidad en términos del marketing. La innovación puede ser como la capacidad para la creación de algo nuevo y novedoso. Eso es innovar. Y fundamentalmente la capacidad de satisfacción del cliente tiene que ver con lograr la aceptación por parte del cliente. Es decir, es el otro extremo de la eficiencia. La eficiencia es un producto a gran escala minimizando costos. La capacidad de adaptación al cliente es hacer productos a medida para cada persona. Eso es básicamente lo que nosotros planteamos. Entonces, alcanzar eficiencia, calidad e innovación superior en conjunto hacen parte del logro de la gran capacidad de aceptación por parte del cliente. El arte está en buscar la combinación adecuada que nos permitan tener altos niveles de servicio y de aceptación por parte de los clientes. En principio, lo que vamos a decir que la estrategia de eficiencia y calidad se parecen mucho a la estrategia de costo, la estrategia de innovación y de calidad de satisfacción del cliente se parecen mucho a las estrategias de diferenciación. Finalmente, hay un último modelo para la generación de valor, que es el modelo Delta, que está elaborado por Arnold Haas, que es un profesor de
Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es chileno y que creó un libro que precisamente se llama El modelo D. Él trata de apartarse del criterio de diferenciación o costos, sino que dice cualquiera de esas dos estrategias es una estrategia que está basada en la oferta. Y esa oferta puede ser diferenciación o costos. Esa, dentro de las tres estrategias posibles que puede tener una organización, es la que se denomina, es la de menor calidad. Hay otra estrategia que es posible y que piensa que empezamos a trabajar mucho más en las necesidades de los clientes y no tanto en lo que yo produzco, lo que yo ofrezco, sino en lo que el cliente necesita. Entonces, a partir de una estrategia de integración con el cliente, busco orientarme a lo que es la solución integral del cliente. Busco paquetes de soluciones que abarquen múltiples necesidades de mi cliente. Es el modelo Delta. Finalmente, lo que tenemos es el modelo, es la consolidación, es crear una forma totalmente innovadora, totalmente nueva, de satisfacer una necesidad. Esto podemos decir que la consolidación del sistema es lo que logró Google mediante su estrategia de búsqueda de información. Es decir, algo totalmente innovador y que rehacemos la forma de cómo se satisface una necesidad. También podemos decir que en el sistema de mensajería WhatsApp hizo una forma totalmente diferente y distinta de generar una nueva estándar. Consolidamos el sistema, hacemos todo, empezamos a buscar una forma totalmente diferencial de atender y de repensamos la forma en la que se satisfacen determinadas necesidades. Obviamente que Netflix también fue una forma distinta, una forma que lo que se denomina no lineal, es decir, trabajar en la satisfacción de necesidades que tenían que ver con la diversión y el entretenimiento de un modo no lineal. ¿Qué significa eso? No era el modelo tradicional que el viernes a las 20 se veía tal película, sino puedo bajarlo y verlo todo en el mismo día. Es decir, ser un modelo no lineal, una forma distinta de repensar y satisfacer las necesidades. Recreó, consolidó el sistema. Y esa, Arnold Haas sostiene que es la estrategia de mayor calidad. Entonces vamos a tener la estrategia de mejor producto. Es el cliente atractivo por las características del producto o costo o diferenciación, como lo acabamos de decir. Soluciones integrales para el cliente, piensa en la vinculación el cliente resulta de potenciar las capacidades de ofreciendo una solución integral. Nos enfocamos no en lo que yo presto, sino en lo que necesita el cliente. Y la consolidación del sistema, la empresa adquiere una posición dominante en el mercado que entrega un liderazgo incontestable. Es decir, no hay forma de sostener la competencia y esta, en definitiva, termina siendo la estrategia de mayor calidad. Por lo tanto, lo que deberán leer de esto, acompañar esto, a través de la lectura de los capítulos 2 y 3 de los fundamentos de Kotler y Armstrong. Sugiero que ustedes vayan viendo, vayan leyendo, porque toda la materia que es larga, son muchos contenidos, y a veces les puede resultar difícil la interpretación de esta materia, o más que la interpretación, la aplicación y el análisis de los casos. Y van a estar muy presentes, tanto en el parcial y los trabajos van a ser una instancia de evaluación muy importante a los efectos de prueba y para el final también. Al final les cuesta a veces cuando yo les hago unas preguntas que tienen que ver con situaciones de análisis. Entonces, lo importante de esto es que ustedes vayan siguiendo la materia. Esta materia, insisto, no es difícil, pero es larga, y lo más complejo es el análisis de la realidad y que se hace de un modo distinto de como vienen haciendo ustedes. No es tan estructurado, sino es más blando, una materia más blanda, pero requiere mucho análisis, mucho seguimiento. En la clase que viene vamos a ver todo lo que tiene que ver con el modelo Canvas. Pensé que vamos a hacer tiempo hoy, pero se ha hecho largo. Y vamos a empezar a ver todo lo que es diferenciación y vamos a
vamos a trabajar otros conceptos. Yo les voy a subir algunos videos y vamos a ir analizándolos a partir de algunas consignas que yo les voy a plantear.